Pedro IV de Aragón, apodado el Ceremonioso. Fue educado entre aragoneses, aspecto concorde con la lengua más usual de su etapa como infante. Hasta 1335 la mayor parte de los escritos de Pedro IV están redactados en aragonés. Entre 1326 y 1335 51 documentos están en dicha lengua y solamente 2 en catalán. En las cartas dirigidas a su padre Alfonso IV utilizó también el aragonés como lengua habitual. Siendo aún infante residió en Zaragoza, en Egea de los Caballeros y en las cercanías de Jaca. Durante una enfermedad de Alfonso IV comenzó a ejercer de lugarteniente del Reino de Aragón, cargo que en el futuro recibirá el nombre de virrey, apoyado por el arzobispo de Zaragoza Pedro López de Luna, que tenía a su cargo la educación del infante real, en cuyo entorno se fue formando un partido aragonesista. Siguiendo los usos tradicionales de la Casa Real, a la muerte de su padre en 1336 Pedro IV se dispuso a coronarse en Zaragoza, aunque el conde Pedro de Ribagorza y Ampurias y el conde de Prades Ramón Berenguer de Aragón le aconsejaban que debía primero ir a Barcelona a jurar los usatges. Pedro IV solo los juró más tarde y en Lérida, lo que provocó el descontento de los catalanes, que tomaron represalias políticas. Sin embargo, a partir de 1338, Pedro de Ribagorza consiguió echar temporalmente a Pedro López de Luna de sus cargos públicos, y ocupar la Cancillería Real comenzando a tener un ascendiente decisivo sobre el rey, que pasó de tener una idea política, continentalista, cercana a los intereses aragoneses a una más proclive a la mediterránea, que beneficiaba a los catalanes. Tachado de hombre cruel, conspirador y astuto, destacó no obstante por su habilidad diplomática, por la organización de la Casa Real y de la administración, así como por su preocupación cultural. Él mismo inspiró y alentó la composición del conjunto de ordinaciones del Palacio y Capilla de los Reyes de Aragón, además de las de la Real Casa y de la Armada, junto con otros ejemplos significativos de su espíritu, como el famoso elogio de la Acrópolis de Atenas. Como muestra de su interés por la cultura clásica, mandó que en la Acrópolis de Atenas quedara una guardia permanente de 11 ballesteros, haciendo constar que el monumento era la más hermosa joya que exista en el mundo, tal que ni siquiera todos los reyes cristianos juntos podrían hacer algo semejante. El interés por el pasado y la preocupación por legar a la posteridad las hazañas de su tiempo le movieron a patrocinar la compilación de la conocida Crónica de San Juan de la Peña, de la que se conservan manuscritos en versión latina, catalana y aragonesa, y la Crónica de su reinado o Crónica de Pedro IV, que constituyen dos ejemplos importantes de la historiografía española. Por otra parte, a Pedro IV de Aragón se debe la fundación de la Universidad de Huesca en 1354, si bien dicho centro de estudio y cultura no recibiría la confirmación pontificia y la reglamentación académica correspondiente hasta el siglo XV. El reinado de Pedro IV estuvo plagado de acontecimientos. Vamos a verlo. El largo reinado de Pedro IV de Aragón marca la transición entre un mundo plenamente medieval y el inicio de época moderna. Se trata de una etapa plagada de guerras y conflictos de tipo económico y de hegemonía comercial en las áreas en conflicto. Existen guerras en el Mediterráneo entre Génova y Venecia, Francia e Inglaterra pelean en el Atlántico, Aragón con Castilla en la península ibérica, en Oriente se produce la caída del Imperio Romano de Oriente. La gran protagonista de este periodo es la peste negra, que asola el occidente. Pedro IV de Aragón se convierte en la armonía del reino, presentando una tendencia pacificadora. En la primera etapa de su reinado queda en un segundo plano la política mediterránea del Condado de Barcelona, centrándose más en Aragón y su tradición continentalista. Aragón se convierte en el centro de la actividad del reinado en detrimento de Barcelona,
ya que es de Aragón, el menos castigado por la peste de donde recibe apoyo económico. En el reinado de Pedro IV hemos de resaltar dos hechos fundamentales: el rebrote unionista en Aragón y la política internacional. El rebrote unionista. Esta sublevación aparece en el año 1347 cuando el rey Pedro IV, por temor a morir sin descendencia masculina, designa a su hija Constanza como heredera. El hermano del rey Jaime se considera lesionado en sus derechos dinásticos. Se traslada a Zaragoza y congrega a un grupo de nobles, que consideran un contrafuero la decisión real. Pedro IV convoca cortes en Zaragoza, con el fin de evitar lo ocurrido en anteriores ocasiones por los unionistas. En estas cortes el rey cede en público a su pretensión de que sea su hija Constanza su heredera, cediendo de esta manera a las pretensiones de los sublevados. Asimismo, Pedro IV, que previamente había realizado una declaración secreta en la que dejaba sin efecto cualquier cosa que les otorgase bajo presión, confirma los privilegios de la Unión de 1287. A este levantamiento encabezado por la nobleza se incorporaron las oligarquías ciudadanas del reino. Huesca, Teruel, Calatayud y Daroca y personalidades unionistas como Lope de Luna, Blasco de Alagón, Tomás Cornell, Jiménez de Urrea etc. permanecieron fieles al rey. La sublevación se iba extendiendo por todo el reino, extendiéndose a mediados de 1348 a Valencia. Ante el cariz que tomaba la situación y el inicio de la peste, el rey decidió aplicar la fuerza. Situó al frente de las tropas a Pedro de Luna en Teruel. El encuentro entre los ejércitos unionistas, mandados por el hermanastro del rey de Fernando, y el real tuvo lugar en Epila el día 21 de julio. El triunfo del ejército real fue absoluto. La represión fue muy dura: 13 unionistas ejecutados y los bienes de los nobles muertos en combate confiscados y la unión deshecha. El último acto del levantamiento de la unión fue el 14 de octubre de 1348, en sesión de Cortes el rey destruyó todos los ejemplares de los privilegios de la unión y todos los documentos de los unionistas. Pedro IV escribió a su tío Pedro: «Querido tío, os hago saber que hoy, hacia hora de nonas, en Corte General de Aragón, nos fueron entregados los privilegios, el libro de la unión y el sello, y nos, con nuestras manos, de 6 en 6 hojas cortamos todo el libro, y con 4 golpes de maza rompimos el sello y las bulas de los privilegios y rasgamos los privilegios. Todas las escrituras de la unión, delante de la corte, fueron arrojadas a un gran fuego que habíamos hecho preparar en el refectorio de los predicadores, donde se celebraban las cortes». Política internacional. Lo primero que se planteó Pedro IV de Aragón como objetivo fue el reintegrar al reino los territorios perdidos por las diferentes particiones sucesorias, es decir, volver a recuperar la totalidad de los territorios, la denominada Corona de Aragón, bajo su reinado. En primer lugar, anexionó las Baleares, 1343, alegando el incumplimiento de los deberes del rey de Mallorca Jaime III, que además era su cuñado, como vasallo de Aragón. Para consolidar sus conquistas hubo de rechazar la batalla presentada por Jaime III por recuperar el reino con ayuda de tropas francesas en el año 1349. Conquistó el Rosellón y la Cerdaña en el año de 1344. En cuanto a la isla de Cerdeña, Pedro quiso acabar con las continuas rebeliones antiaragonesas que alentaba Génova. Para ello se alió con Venecia y venció a la flota genovesa en Constantinopla, 1352, y Alguer, 1353, luego desembarcó en Cerdeña, sometiendo a los rebeldes por la fuerza, 1354 a 56. También trató de recuperar Sicilia casándose con Leonor de Sicilia y convirtiéndose así en heredero de aquel reino, 1349. La oposición del Papa y de los Anjou le llevó a reforzar los derechos de la Casa de Aragón mediante la boda de su nieto Martín con la reina María de Sicilia. Aquellos enlaces proporcionaron a sus descendientes no solo el reino de Sicilia, sino también los ducados de Atenas y Neopatria, cuyo dominio hizo efectivo una expedición enviada a Grecia. La alianza con Venecia y posterior con Francia enturbió las relaciones con Castilla, apaciguadas desde los comienzos del reinado, ya que Pedro I de Castilla era aliado de Génova y de Inglaterra. Estalló así la Guerra de los Dos Pedros, 1356 a 69. Esta guerra se superponía a la Guerra Civil Castellana, pues Aragón apoyaba la candidatura al trono de Enrique II de Trastámara, y a la Guerra de los 100 Años, que enfrentaba a ingleses y franceses por el dominio de las regiones occidentales de Francia. Aquella guerra, en la que Castilla pretendía obtener la zona de Alicante y Aragón pretendía la de Murcia, se saldó sin variaciones territoriales, pero con un alto coste para los reinos aragoneses, azotados además en esas fechas por la peste negra. Política interior. Los principales hechos en la política interior del rey Pedro IV de Aragón los podemos resumir en:
Desde que empezó a reinar, hizo don Pedro cuanto pudo para destruir a su suegra doña Leonor de Castilla, a sus cuñados y a sus hermanos, pero uniéndose estos le obligaron a jurar, en las Cortes de Zaragoza, el privilegio de la unión. Esto sucedió el 6 de septiembre de 1347. Al año siguiente derrotó a los unionistas, y en la misma Zaragoza, en otras cortes celebradas en octubre, anuló dicho privilegio. Se cuenta que don Pedro, queriendo romper por su propia mano uno de los privilegios de la unión, al rasgar el pergamino con el puñal que llevaba siempre consigo, se hirió en una mano y exclamó: privilegio que tanta sangre ha costado, no se debe romper sino derramando sangre, de lo que le quedó el nombre de Pere del Punyalet, don Pedro el del Puñalito. Don Pedro IV destronó a su primo don Jaime de Mallorca, el cual tuvo después que refugiarse cerca del conde de Foix, y el 29 de marzo de 1344 hizo proclamar solemnemente que el reino de Mallorca con sus islas, los condados de Rosellón, Cerdaña, Conflent y demás estados que habían pertenecido a Jaime II de Mallorca, quedaban perpetuamente incorporados a la corona de Aragón. Pereció don Jaime en Mallorca el 25 de octubre de 1349, en un último esfuerzo que hizo para recobrar sus estados. En 1356 estalló entre Castilla y Aragón una sangrienta guerra que duró 10 años. Esta guerra es conocida por la historiografía, como la Guerra de los Dos Pedros, que en el siguiente capítulo de esta serie, la desarrollaré resumidamente. Don Pedro IV murió en Barcelona el 5 de enero de 1387 a la edad de 70 años. En relación con las guerras de Aragón contra Castilla, hago una referencia a la localidad de Rubielos de Mora en la Sierra de Gúdar en la provincia de Teruel. Veamos por qué. Tuvo lugar, por aquel entonces, la repoblación de Rubielos y pasó a ser una de las ciudades más importantes de la comunidad de aldeas de Teruel. Pedro IV le concedió el título de villa en 1366 como premio a la resistencia de la población frente a las tropas castellanas y con ese título de villa, permitió también la creación de la muralla, y la celebración de una gran feria medieval que en el siglo XV llegó a ser de 20 días, lo que favoreció la economía del lugar. Para acabar este capítulo dedicado al ceremonioso, veamos su sucesión y sus matrimonios. Este fue de los problemas que le siguió a lo largo de su trayectoria y que marcó su política interior. En resumen, la situación fue la siguiente. Se casó 4 veces. Primera, en 1338, con doña María de Navarra, que murió en 1347, y en quien tuvo a don Pedro, que vivió pocas horas, doña Constanza, que contrajo matrimonio con don Fadrique de Sicilia, doña Juana, que fue mujer de don Juan, conde de Ampurias, y doña María, que murió niña. Segunda, en 1347, con doña Leonor de Portugal, que murió sin sucesión en 1348. Tercera, en 1349, con doña Eleonor de Sicilia, en la cual tuvo a don Juan y a don Martín, que reinaron sucesivamente, a don Alfonso, que murió muy niño, y a doña Leonor, que casó con don Juan I de Castilla. Doña Leonor de Sicilia murió en 1375. Cuarta, en 1380, con doña Sibilia de Forcia, viuda de don Artal de Foces, e hija de un caballero particular de Lampurdán, llamado Bernardo. Tuvo de esta unión a don Alfonso, conde de Morella, otro cuyo nombre se ignora, y a doña Isabel, que casó en Valencia con don Jaime, hijo primogénito de don Pedro, conde de Urgel, y de doña Margarita, hija de los marqueses de Montferrat. La reina doña Sibilia de Forcia falleció en el convento de religiosas de San Francisco de Barcelona el día 24 de noviembre de 1406. A la muerte de Pedro IV el ceremonioso rey de Aragón, Valencia y conde de Barcelona, 1336 a 1387, rey de Mallorca, 1344 a 1387, duque de Atenas, 1380 a 1387, y Neopatria, 1377 a 1387, y conde de Ampurias, 1386 a 1387, le sucedió su hijo Juan nacido de su segundo matrimonio con de Leonor de Sicilia, que reinó como Juan I. Pedro IV está enterrado en el monasterio de Poblet.